voy a pasar a compartir. Necesito permiso para compartir. Ahí, Emma, te di, perdón. Dale, gracias. A ver, ¿ven todos? ¿Pueden ver? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, chicos, buenas noches. Hoy vamos a estar hablando un poquito de algo muy importante y útil para todos. Como ven ahí, el tema se titula ¿Cómo ser un buen maestro? No digo que yo lo sea, pero entre todos podemos aprender a ser un buen maestro. Es un tema muy interesante. Creo que cada uno de nosotros quiere ser un buen maestro y creo que por eso estamos acá. Por ahí, para empezar, les quiero decir que este estudio, el estudio de hoy va a tener dos partes que van a estar conectadas. Una parte más orientada a lo que es la práctica y la otra más orientada a la reflexión. ¿Sí? Es como para que lo tengan en cuenta. Así que bueno. A ver si esto anda. Ahí está. Arranquemos. Vamos a arrancar con esta pregunta. ¿Cuál es la mayor habilidad que debería tener un maestro? ¿Sí? Yo por ahí estuve buscando en internet y encontré algunas. Por ejemplo, paciencia, comprensión, la capacidad de simplificar, autoridad, vocación, dicen algunos, adaptabilidad, confianza, simpatía, buena comunicación, creatividad. Esas fueron varias cosas que encontré en internet. Pero yo les quiero sugerir que la capacidad más importante que debe tener un maestro es la capacidad de saber contar historias. Y la pregunta por ahí sería, ¿y por qué? O sea, ¿cómo puedo saber que contar historias es la capacidad más importante que debería tener un maestro? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál sería ese motivo? ¿A alguien se le ocurre? Porque se enseñaba Jesús. Bien, así es Jesús. Porque hay mucha evidencia de que no tanto es la información que se transmite, sino la manera de transmitirla, que es lo que hace la diferencia. Y eso se ve mucho en la sociedad en general, con la polarización en tantos temas distintos. Vos podés tener los datos correctos, pero necesitas poder transmitirlos y captar la atención de tu audiencia, de manera que estén vulnerables a lo que vos les estás diciendo y con ganas de recibir esa información. Perfecto, me gustó. Bastante completa la respuesta. Y también me gustó lo que dijo Cande, porque así enseñaba Jesús. Lo que dijeron es correcto, y yo lo voy a simplificar en esto. Porque las parábolas son historias. ¿Sí? Cada uno de nosotros creo que cree que Jesús era el mejor maestro que pudo haber existido, y él enseñaba así, por parábolas, ¿no? Él hacía lo que dijo Agus, captaba la atención de la gente y transmitía información de tal manera que la gente lo podía utilizar y aplicar muchísimas veces en su vida y no se olvidaba, ¿no es cierto? Así que así, como dijo Cande, porque así enseñaba Jesús. Bien. ¿Y ustedes qué creen? ¿Nos gustan las historias? Yo digo que sí, que a cada uno de nosotros, a todas las personas en este mundo nos gustan las historias. Y por ahí la evidencia que tenemos que nos gustan las historias, sobre todo en la actualidad, es porque nos gustan mucho las películas. ¿Sí? Yo creo que cada uno de nosotros acá, más de uno debe haber visto varias películas, series, novelas incluso. Es como que todo esto forma parte de nosotros. ¿Sí? Capaz suena un poco morboso, pero también nos gustan los chismes. Bien, ahí Tania dice que nos gustan los chismes.
Y el problema es ese, ¿sí? El problema es que a nosotros nos encantan las historias y muchas veces esa forma de contar historias viene en la forma de chisme, ¿sí? No es que a nosotros nos guste meternos en la vida de la gente o arruinarle la vida, solo es que es algo prácticamente que está inherente en nosotros, ¿sí? Bien. Por ahí lo que yo quiero decir con esto es que es como una habilidad innata, como si fuese algo que Dios puso ahí. Emma, ¿Sí? mandélo al chat, pero seguro no estás pendiente, pero había comentado de que sí nos gustan las historias porque es una función de nuestro cerebro. Dios lo puso así como vos acabas de decir. De hecho, nosotros nos contamos historias a nosotros mismos todo el tiempo. Cuando vamos interpretando el mundo a nuestro alrededor, es una historia la que nosotros nos contamos. Bien, sí, es cierto. Es cierto. El tema es que esa historia muchas veces viene en diferentes formas, como recién estamos viendo. Puede ser una película, puede ser una serie, una novela, un cuento, un chisme. Puede ser de muchas maneras, pero cuando se trata de dar una clase o explicar algo, cosas académicas o de la Biblia, ahí es donde parece como si nos faltara estabilidad, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que acá todos somos buenos en contar historias. El problema es que, como toda habilidad, como todo don que Dios nos da, muchas veces no lo usamos para el bien. Entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar esta habilidad para el bien, ¿sí? En otras palabras, tenemos que practicar. ¿Y por qué tenemos que contar historias? Como dijo Agus, que lo mencionó, el método de contar historias es el método más importante para transmitir información, es el método más importante para transmitir sabiduría, conocimiento. Eso viene, pero desde milenios, ¿sí? Es la forma en la cual la gente dibujaba cosas en las cuevas. Sin ir más lejos, podemos ver, en este caso, los jeroglíficos, ¿no es cierto? Básicamente contaban cosas, ¿sí? Era la forma que tenían de transmitir información. ¿Y por qué será que contar historias tiene esta capacidad? Tiene esta capacidad de penetrar en la mente humana y dejar esa información grabada. Y es porque justamente tiene una estructura. Tiene estructura, tiene orden, ¿sí? Tiene una secuencia, diría yo, ¿no es cierto? ¿Y a qué me refiero con secuencia? Que tiene principio y tiene fin, ¿sí? Y esto muchas veces nosotros lo podríamos llamar alfa y omega, ¿sí? Tiene un orden. Y tiene todo esto y mucho más, muchísimo más, que hacen que las historias sean fáciles de aprender, que sean fáciles de recordar, fáciles de aplicar y sobre todo que sean fáciles de transmitir. Me acuerdo cuando recién empezábamos a estudiar las líneas de reforma, que estudiábamos en la iglesia y hacíamos los dibujitos. Una vez Tania hizo un dibujito y acá está. Ella había hecho la línea de reforma de Jesús, me acuerdo, o sea, la de Juan el Bautista, y la había hecho con dibujitos. Y estaba re bueno porque vos mirabas los dibujitos y básicamente te acordabas de las cosas que habían pasado en esa línea, ¿no es cierto? Y es eso. Las líneas de reforma, como dice ahí abajo, tienen un tema específico, ¿sí? Todas las historias tienen un tema específico, que te enseñan desde el principio hasta el fin. Quiero mostrarles una curiosidad. ¿Cómo le dicen, les pregunto, ¿no? Para que me respondan, ¿cómo le dicen a alguien que tiene la habilidad para enseñar? O sea, me refiero a que se le da esto de enseñar, que tiene como ese don para enseñar. Que utiliza todo lo que tiene a su alcance para que la otra persona le llegue lo que uno quiere, o sea, le llegue lo que esa persona quiere transmitir. Maestro. Sí, lógico. Maestro, pero ¿cómo dirían ustedes, este maestro es bueno enseñando?
Hay una palabra que solemos usar cuando nos gusta la clase. Decimos, muy linda tu clase, muy bien explicado. Didáctica. Sos muy Didáctica. bien, didáctico, exacto. Y ¿saben qué? Es interesante porque la palabra didáctico deriva de, obviamente, una palabra griega que es muy parecida, como la ven ahí, didácticos, ¿sí? Significa apto para enseñar, ¿sí? Es muy interesante. Básicamente, es un adjetivo que se puede utilizar tanto para cosas o para personas. O sea, ya sea que una persona tenga esa capacidad o sea apto para enseñar, uno puede decir, esta persona es didáctica o didáctico. Si hay una cosa o algo que tenga esa capacidad para enseñar, es didáctico. También es un adjetivo que describe a una cosa, una persona con capacidad para enseñar. Así que didáctico, ahí le dejo la referencia, sería el adjetivo. Pero también tenemos la palabra didasco, que sería el verbo, que significa enseñar. Fíjense, tiene una relación con la palabra didácticos, y tenemos otra palabra que es didáscalos, que en este caso es un sustantivo, ¿no es cierto? Todos con la misma raíz, y este sustantivo significa maestro. Bien, esto que estamos hablando es muy importante. Se podría decir que es hasta indispensable para poder enseñar, ¿sí? Por eso quiero que cada uno de nosotros se pueda tomar este asunto con seriedad, con la seriedad que esto requiere, y que hagamos realmente esfuerzos en practicar y desarrollar esta habilidad, que la tenemos todos, como les estaba diciendo recién, solo que está como a veces oculta por ahí, ¿sí? Aprovecho para hacer llamado para los que quieran reportarse para dar algún tema. Ahí se pueden comunicar con Agus. Sean bienvenidos para practicar entre todos nosotros. Bien. Pero la pregunta sería, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Y para esto me voy a valer de un texto bíblico y quiero que me acompañen a Lucas 16:8. ¿Sí? Voy a agarrar mi Biblia y vamos a ir a Lucas 16:8. No quiero detenerme en toda la historia de Lucas 16, porque no es el tema de ahora, solamente quiero hacer un punto con este texto. ¿Alguien quiere leerlo? Lucas 16:8. Leo. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Perfecto. Gracias, Esteban. Bueno, creo que todos conocen esta historia. Básicamente es un mayordomo infiel que le robaba a su amo, ¿sí? Le robaba y su amo se entera, y cuando tiene la intención de despedirlo, este mayordomo infiel se da cuenta y se las arregla para no quedarse en la calle, ¿sí? Valiéndose de todas estas habilidades interpersonales que tenía, ¿sí? Se las arregla para no quedarse en la calle. Entonces, llegamos a este texto, y como ustedes pueden ver ahí, el amo, o sea, el Señor, lo alaba la habilidad, la astucia, diría yo, la inteligencia de este mayordomo infiel, ¿sí? Porque hizo sagazmente, diría, o lo que hizo con astucia. Y Jesús termina diciendo, o sea, los hijos de este siglo son más astutos que sus semejantes, o sea, con sus semejantes que los hijos de la luz, ¿sí? O sea, básicamente está diciendo, las personas malas utilizan más sus habilidades que los hijos de la luz, ¿sí? Y creo que esto se podría decir que es un golpe bajo para todos nosotros. O sea, que los malos sean mejores que nosotros, ¿sí? ¿Será que los malos, que los hijos de este mundo son más inteligentes o tienen mejores capacidades? Yo digo que no. Yo digo que a nosotros, que nos consideramos, ¿no es cierto?, hijos de la luz, nos es necesario desarrollar las mismas habilidades solamente que para el bien, como estábamos diciendo. Porque realmente nosotros
no podemos ser menos hábiles que los malos, ¿sí? Hay un texto que me gusta mucho que dice que en el fin del tiempo, o sea, tanto la luz como la oscuridad van a llegar a su máximo en nuestra generación. O sea, así como sube la maldad, también tiene que subir la luz. Exacto, como aumenta. Bien. Entonces, si tenemos por un lado esta habilidad buena de contar historias, también tenemos que ver la otra cara, ¿no es cierto? Tenemos las dos caras de esta habilidad. Por un lado sabemos que tenemos las parábolas, y por el otro lado, ¿qué tendríamos? ¿Qué se les ocurre? La parte mala de contar historias. ¿Las teorías de conspiración? Bien, las teorías de conspiración. ¿Y qué son básicamente las teorías de conspiración? No son otra cosa que historias, ¿no es cierto? La contracara. Si hablamos de las teorías de conspiración, ¿ustedes qué dirían? Por ahí va a sonar un poco raro, pero yo digo que las teorías de conspiración son fascinantes, ¿sí? Más de uno de nosotros quizás alguna vez se ha sentido tentado a creer alguna teoría de conspiración, o conoce gente que están bastante metidos en las teorías de conspiración, y yo digo que son fascinantes realmente, y hasta me animo a decir que nos encantan. Y eso es lo que nos deja por ahí con desventaja, como vimos en Lucas 16, ¿sí? Las teorías de conspiración son historias que realmente a veces parecen descabelladas, sí, son, pero no podemos negar que tienen ese toque fantástico que hace que sean atractivas, ¿sí? Te dicen que un millonario quiere controlar al mundo, que quiere ponerte un chip a través de la vacuna, que hay Atrapan. mensajes secretos. Claro, son atrapantes, ¿sí? Son atrapantes, y eso es lo que lo hace tan difícil después de rebatirlas, ¿no es cierto? O sea, uno podría decir hasta veces que uno podría hacer una película con estas teorías de conspiración, ¿sí? El tema también con las teorías de conspiración, que las hace tan difíciles de detectar, es que tienen algo de verdad. Es decir, no se construyen completamente en mentiras. Claro, exactamente. Eso por un lado, por el lado del mal, ¿sí? Y cuando nosotros vamos al lado del bien, ¿qué tenemos a veces? Cuando se trata, por ejemplo, en este caso de vacunas, tenemos un documental de 60 minutos hablándonos de lo bien que nos hacen las vacunas, aburridísimo. Entonces, es como que ese diría yo que es el problema, ¿no es cierto? O sea, nosotros deberíamos hacer nuestra versión de los hechos un poco más interesante, pero no lo hacemos, ¿sí? Deberíamos ser un poco más didácticos, porque todos nosotros debemos desarrollar esta habilidad, porque todos nosotros vamos a ser maestros. Emma, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Algo interesante es eso, justamente lo que vos decías, y si bien nosotros nos podemos esforzar por desarrollar la habilidad de hacer que la verdad sea más interesante, a veces las cosas que nos hacen bien son sobrias o menos entusiasmantes que las cosas que nos hacen mal. Un ejemplo es la alimentación, las verduras versus los ultraprocesados. Y Elena de White, justamente cuando ella habla sobre, no sé, ir al teatro o consumir novelas que son como muy sensacionalistas, uno de sus argumentos es que después la Biblia nos parece aburrida en comparación. Como que necesitamos desarrollar un gusto y es un esfuerzo por las cosas que nos hacen bien, comer brócoli y zanahoria en vez de papas fritas. Y a veces la verdad es menos entusiasmante, parece, aparentemente, pero porque las otras cosas nos estimulan los sentidos de una manera que en realidad nos hace daño. Sí, totalmente. Y en eso creo que tenés razón. Y después de comerte un pedazo de torta querés comerte una manzana, es como si te estuvieras queriendo comer un pedazo de cartón.
Por ahí, a lo que estoy tratando de ir es que no precisamente utilizar las herramientas de la parte mala, sino más bien desarrollar dentro de esa sobriedad que vos estabas mencionando, desarrollar esa habilidad para, en lo máximo que se pueda, facilitar la transmisión de la información, ¿sí? Jesús creo que es el mejor ejemplo de todos, sobrio, pero cautivador. Y eso es a lo que por ahí quiero llegar. Y en esto me quiero detener un ratitito nomás, porque, o sea, hablando en nuestro grupo, los chicos que están escuchando y los que por ahí más adelante van a escuchar, o sea, tenemos una parte de nosotros que se anima, que no se anima a practicar, como estamos diciendo, a contar historias, a dar temas, y tenemos otra parte que sí se anima, pero muchas veces no recibe feedback, o sea, no recibe una retroalimentación de los temas que dan. Y eso es porque algunos o no prestamos atención, o otros simplemente por ahí no nos animamos a preguntar o a criticar positivamente una presentación, ¿sí? Y creo que eso es parte de nuestro aprendizaje. Así que también los animo a cada uno que puedan recibir esos feedback y animarse a practicar. Bien. Entonces, ¿qué es contar una historia? Yo busqué algunas cosas por internet y encontré esta definición que me gusta mucho. Contar una historia, o narrar en este caso, es contar una serie de eventos de un modo ordenado, lógico y secuencial. O sea, que forme una unidad y que tenga sentido de causalidad y verosimilitud. O sea, básicamente, como dice ahí, que tenga sentido y que sea creíble, básicamente. Así que ahora vamos a ver un poquito de las características que tiene una historia. Esta por ahí es la parte práctica, como les había dicho al principio. Esto lo saqué de algunos sitios de internet, estuve leyendo y buscando. Habían varias cosas interesantes que me parecieron útiles y les quiero compartir algunas de ellas. Por ejemplo, dentro de las características tenemos la estructura. Las historias tienen comienzo, desarrollo o nudo y un desenlace. También le podríamos decir, como dije anteriormente, alfa y omega. Tienen un contexto, es decir, lugar, tiempo, y obviamente tienen los personajes que están involucrados. Las historias también tienen un conflicto, un problema a resolver. O sea, básicamente, esto tiene que hacer que sean relevantes para nosotros, ¿sí? Porque el problema es lo que termina siendo la conexión con la persona. Es muy difícil aprender algo cuando no es relevante para nosotros. Me animo a decir que nadie, pero nadie va a aprender algo o va a hacer algo si no es relevante en su vida. Otra cosa que tienen las historias es la autenticidad, que cada uno de nosotros la puede lograr. Aunque tomemos temas que sean de otras personas que ya lo hayan hecho, siempre podemos ponerle nuestro punto de vista, nuestro toque. Y para dar un ejemplo de esto podemos pensar en Elena de White. Elena de White, en sus escritos, muchas veces tomaba las parábolas de la Biblia, y lo que hacía ella era darle el enfoque que ella quería, ¿sí? Así que bueno. Otra de las cosas que tenemos es, en cambio o transformación, sería una evolución en la historia, y esto se puede traducir en una secuencia, un avance, ¿sí? El lenguaje tiene que ser claro, cercano, y solamente tiene que ponerse lo que aporte valor a lo que nosotros queremos decir. En la visualización, en este apartado, básicamente te dice, muéstralo y no lo cuentes. Como dice el dicho, o sea, una imagen vale más que 1000 palabras. Y en el aprendizaje es básicamente el punto. O sea, necesitamos ser claros con el punto que queremos hacer.
porque a muchos nos pasa es que por ahí lo que hacemos es irnos por las ramas, ¿sí? Y eso por ahí no es tan provechoso para lo que es el tema del aprendizaje. Pero después también tenemos lo que son errores en la narración, errores en esto de contar historias. Algunos errores que nosotros tenemos, por ejemplo, la exposición prematura. Es cuando damos todo de una. Por ahí lo que hacemos es arrancar y dar un montón de información, abrumamos con datos, hacemos que la gente pierda o le hacemos olvidar a la gente el punto que queremos hacer y todos esos datos terminan perdiendo relevancia. Otra de las cosas que hacemos es la exposición inoportuna. Venimos contando nuestra historia y de repente nos acordamos de algo que nos olvidamos de decir y lo queremos poner en ese momento. Entonces cortamos la historia y agregamos información que por ahí a veces es importante, pero no es tan oportuna. Entonces tenemos que tener cuidado de no hacer esto, de cometer estos errores. Otra cosa es la exposición innecesaria. Exponer cosas que no cumplen ninguna función. Por ahí en este caso es algo difícil para muchos de nosotros porque cuando vamos a exponer un tema o algo, creemos básicamente que todo lo que buscamos, todo es importante y queremos poner todo. Por ahí el consejo para las personas que tengan este conflicto es que cuando estamos por poner una información, si en ausencia de esa información las personas no van a poder comprender el punto que nosotros queremos hacer, entonces podríamos decir que esa información es necesaria y la tenemos que poner. Si no, tendríamos que quitarla. Otra de las cosas por ahí es la exposición aburrida. Esto por ahí, como decía Agus, es subjetivo, ¿sí? No depende tanto de la persona que está dando el tema como de las personas que lo están escuchando. Y uno de los consejos por ahí que se puede hacer es hacer preguntas para que las personas sigan el hilo, para que las personas puedan participar y sobre todo para que las personas no se pierdan, porque cuando dejamos de entender, ahí es cuando se termina siendo un poco aburrido. La exposición excesiva, ahí yo puse la imagen del iceberg. ¿Por qué la imagen del iceberg? Porque de toda la información que nosotros vamos a juntar para dar un tema, para contar nuestra historia, no todo tenemos que decirlo, ¿sí? Solamente aquella parte que sea clave. El resto nos va a servir como si fuese un respaldo, ¿sí? Como nuestra base de datos, por si surgen preguntas. Y otra de las cosas es la exposición confusa, ¿sí? Es cuando nosotros hacemos todo un patrón lógico contando nuestra historia, pero esa lógica no nos lleva a la conclusión que nosotros queremos llegar, ¿sí? Son todos estos errores de lo que es la narración o contar las historias. Otra cosa es la escasa información, la exposición exigua. Esto por ahí no se da tanto, creo que a ninguno de nosotros nos pasa, generalmente damos más información de la que tenemos que dar. Bien, esta parte que vimos, que estuvimos viendo, era como la parte práctica del tema, ¿sí? Para que nos quede. Pero ahora vamos a ver un poquito más de cerca esto de contar historias, cómo lo podemos relacionar con todo esto de las parábolas. Si yo les preguntara las cosas en común que tienen las parábolas y las teorías de conspiración, quizás ustedes me dirían que ambas son historias o ambas son tipos de metodología, ¿no es cierto? Pero básicamente, ¿en qué se diferencian? ¿Cuál es la principal diferencia que tienen las parábolas con las teorías de conspiración? ¿Qué me dicen? La principal diferencia. La veracidad. Exacto, la veracidad. Muy bueno, me gusta. Una dice la verdad y la otra dice mentira, ¿sí? Y si nosotros dijésemos mentira, ¿qué otra forma diríamos que una historia es mentira? ¿Qué falsa? Puede ser falaz.
Falaz, perfecto. Por ahí la palabra que yo estaba pensando es que cuando una historia que te cuentan, qué sé yo, un millonario que está haciendo esto y aquello y que quiere todo eso, sí, es mentira, es falaz. Yo le diría más bien que es una ficción, ¿no es cierto? Que es como imaginaria. Inverosímil. ¿Sí? Bien. Vamos a ver esta cita que me gusta mucho. ¿Alguien la quiere leer? Una cita sacada. Leo, amigo. Sí. En cierta ocasión, cuando Betterton, célebre actor, estaba cenando con el doctor Sheldon, arzobispo de Canterbury, este le dijo: «Le ruego, señor Betterton, que me diga por qué vosotros los actores dejáis a vuestros auditorios tan poderosamente impresionados hablándoles de cosas imaginarias». «Su señoría», contestó el señor Betterton, «con el debido respeto a su gracia, permítame decirle que la razón es sencilla, reside en el poder del entusiasmo. Nosotros, en el escenario, hablamos de cosas imaginarias como si fuesen reales, y vosotros, en el púlpito, habláis de cosas reales como si fuesen imaginarias». Muy interesante. La verdad que muy interesante. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que este sacerdote, este arzobispo Shelton, envidiaba de los actores? El entusiasmo con el que representaban el papel que hacían. Perfecto. El entusiasmo. Credibilidad. ¿Cómo? Su credibilidad, cómo convencían al público. Sí, perfecto. Era como que, yo lo podría resumir como que la forma en que cautivaban al público, ¿sí? ¿Concuerdan? La forma en la que llamaban la atención de la gente. ¿Y cómo lo hacen? O sea, ¿cómo hacen esto? ¿Y ustedes qué estructura pueden ver en este texto? Vieron que en el texto decía, el actor decía, porque nosotros hablamos Hay de un cosas... quiasmo. Bien, ¿cómo sería ese quiasmo? Ellos hablaban de cosas imaginarias como si fueran reales, ¿Ellos quién? y los pastores, los actores, Bien. o sea, Entonces y tenemos los pastores desde el púlpito estaban hablando de cosas reales como si fueran imaginarias. Bien. Entonces por un lado tenemos al actor y por el otro lado el sacerdote. El actor, como bien vos dijiste, Contrastando. exacto, está haciendo una comparación y un contraste. El actor lo que hacía era hablar de cosas imaginarias como si fuesen reales. Y el sacerdote todo lo contrario, ¿sí? Hablaban de cosas reales, pero como si fuesen imaginarias, ¿sí? Los actores llevaban de lo imaginario a lo real y los sacerdotes de lo real a lo imaginario. Y como bien dijo Adrián, esto nos muestra un quiasmo. ¿Y quién de estos dos era el que tenía éxito? Obviamente, los actores. ¿Y qué era lo que hacían ellos? Llevar de lo imaginario a lo real. La pregunta sería, ¿qué son las cosas imaginarias? ¿Y qué son las cosas que son reales? ¿Qué son las cosas reales? Si yo les pregunto a ustedes, las cosas reales podremos llegar a decir que es eso natural, eso que yo veo. ¿Será que es eso? ¿Será que es lo natural? ¿Será que es lo que yo veo? ¿Será que lo que veo es lo que es? ¿Será que lo que ves es todo lo que hay? Seguramente a más de alguno le va a resultar familiar la frase que dije. Y por ejemplo, yo les digo un pastor. ¿Un pastor qué es? ¿Es algo real o imaginario? Es algo real, pero cuando usas una parábola es un símbolo de otra cosa. Interesante. Se podría decir que depende del contexto. Exacto. Ahora, Cuando usas una parábola, si yo pongo así, ¿el pastor qué es? ¿Real o imaginario?
Al ser una parábola es imaginario. Bien, interesante, porque el pastor es lo que a mí me está llevando a conocer a Jesús. Y si nosotros comparamos y contrastamos al pastor con Jesús, ¿el real quién es? ¿Quién es el verdadero pastor? Jesús, ¿no es cierto? Perfecto. Eso es algo muy interesante porque muchas veces cometemos ese error de decir, ok, lo real es lo que yo vivo, lo que yo veo acá en este mundo, y lo imaginario, bueno, es aquello. Pero realmente esta forma de pensar, esta forma de ver las cosas, desafía eso que nosotros estamos pensando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo real? Justamente es eso, lo real es lo espiritual, ¿sí? Eso es lo real. ¿Y qué sería lo imaginario? Y lo imaginario es justamente nuestra vida acá en la tierra, ¿sí? Es algo muy, muy interesante. Pero si nosotros decimos, ¿qué otra palabra podemos utilizar para decir imaginario? Con esto que estuvimos viendo. Yo les digo, recién vimos que lo real resulta ser lo espiritual. Porque si comparamos al pastor con Jesús, decimos que el verdadero pastor es Jesús. Y es lo espiritual, ¿sí? Y el pastor sería lo natural. Y lo natural resulta ser lo imaginario. Entonces, si el pastor es lo imaginario y Jesús es lo real, entonces la otra palabra que nosotros podemos llegar a utilizar para decir imaginario, como bien dijo Esteban, es una parábola, ¿sí? Las parábolas son las cosas que nos llevan a aquello que es real, son la sombra, ¿sí? La sombra de lo que es realmente la sustancia. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros no podemos aprender lo natural a través de lo espiritual, sino al revés. Necesitamos aprender lo espiritual a través de lo natural. Nosotros no podemos amar a Dios si nosotros no amamos a las personas. Primero tenemos que amar a las personas para poder amar a Dios. No podemos entender el cielo si no entendemos lo que pasa en la tierra. Y ese por ahí es nuestro problema, es que nosotros hemos vivido tanto tiempo en este mundo imaginario que, por así llamarlo, que llegamos a pensar que este es nuestro mundo real, ¿sí? Y eso mismo es lo que hacemos con todo. O sea, no vemos más allá de lo que ven nuestros ojos. Básicamente es lo que decimos, o sea, esto lo hacemos en todo momento. Lo hacemos tanto a la hora de vivir como a la hora de estudiar un texto, ¿sí? Es lo que yo veo, eso es lo que es. Y solemos pensar que nuestro mundo es todo lo que hay. Como decimos, lo que vemos es todo lo que hay. Eso es lo que decimos. Nos tomamos este mundo de forma muy literal y por ahí llegamos a pensar que lo real, o sea, el cielo, termina siendo lo imaginario. Por eso es importante saber contar historias, como estábamos hablando, porque nuestra vida misma es una historia. Un buen maestro, como dice ahí, didáscalos que habíamos dicho, es aquel que sabe contar historias, o sea, que es apto para enseñar, o sea, que es didáctico. Y saber contar historias es decir que uno sabe llevar de lo imaginario a lo real, que uno sabe explicar aquello que no podemos ver, pero que es lo real, a través de lo que es imaginario, o sea, nuestro mundo natural. Y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, una última curiosidad, es que la palabra enseñar, didasco, deriva de la palabra aprender. Eso me llamó muchísimo la atención, porque, o sea, para enseñar primero nosotros tenemos que aprender, ¿sí? ¿Y de dónde aprendemos, básicamente? ¿Cómo es que aprendemos? Tenemos la naturaleza, tenemos la misma historia. Fíjense que de cada una de estas cosas nosotros sacamos una parábola. Tenemos nuestras relaciones humanas, ¿sí? Primero aprendemos a amar a nuestros semejantes para poder recién comprender esa relación que nosotros tenemos con Dios. Y obviamente tenemos la Biblia y
los textos inspirados. De todas estas cosas nosotros podemos encontrar orden y estructuras, ¿sí? Y esa forma nosotros aprendemos, como bien decía la palabra, y ahí recién estamos capacitados para poder enseñar. Por eso aprendamos a vivir en nuestro mundo imaginario, aprendamos a contar nuestras historias. Así que bueno, esto era lo que les quería traer hoy y espero que les haya servido y que puedan animarse a contar historias, que puedan animarse a dar temas, que puedan animarse a cometer errores para que muy pronto podamos salir a enseñar a las personas. Emma, te pregunto, ¿por qué decidiste dar este tema? Es porque yo lo escuché y me sirvió mucho y porque creo que tenemos que aprender. Creo que muchos de nosotros no nos animamos a enseñar porque tenemos miedo, porque no nos sentimos capaces de hacerlo. Y creo que está bueno que aprendamos a hacerlo. Porque cada uno de nosotros va a ser un maestro. Cada uno de nosotros va a tener que enseñar y por más que pensemos que hay muchas formas para enseñar, creo que una de las habilidades más importantes es esta, de tener un orden. ¿Oramos? Y ahí seguimos si quieren con más preguntas. Querido Dios, quiero agradecerte por este día, quiero agradecerte por las cosas que nos enseñas, quiero agradecerte por la naturaleza, la Biblia, quiero agradecerte por todas nuestras relaciones humanas que constantemente son una lección para nosotros. Quiero pedirte, mi Dios, que nos ayudes a poder aprender y sobre todo a poder enseñar, que nos des la capacidad de poder entender que las cosas que vemos acá en este mundo no es todo lo que hay, sino que son una parábola para poder entender un poco ese mundo real que no conocemos. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén.